panel más organizado por el proyecto Centroamérica Diversa de la Unión Europea. En esa oportunidad, mi nombre es Natasha Jiménez Mata, soy la coordinadora local de parte de Costa Rica del proyecto Centroamérica Diversa. Es para mí un honor tener el agrado de presentar a los máximos exponentes del tema trans en Latinoamérica. En este momento, el tema de hoy es masculinidades trans, una mirada de la situación en Latinoamérica. Tendremos el honor de contar con la presencia en este panel de Jan Matarrita, quien es coordinador de Sigualar Hombres Trans Costa Rica. Tendremos a a Santiago Balvin, quien es activista trans masculino no binario. Tenemos también a Pau González, quien es fundador de Hombres Trans Panamá, HTP. Y tenemos a Alex Rodrigo Castillo Hernández, quien es fundador del primer colectivo de hombres trans en Centroamérica. Por ahora hago una presentación somera. Les comento cómo va a ser la dinámica de este panel. Vamos a tener alrededor de 8 a 10 minutos. Bueno, depende de todo lo que ustedes quieran hablar. Sobre, primero, 3 puntos. Un panorama general, un vistazo de cómo está la situación en sus diferentes países, tomando en cuenta que ustedes son de diferentes latitudes de Latinoamérica, sobre todo enfocándonos, por supuesto, en la temática de hombres trans en Panamá, en Perú, en Guatemala y en Costa Rica. Vamos a también hablar de cómo está la situación enfocada también en el tema del COVID, enfocada a esta población, y después un enfoque a nivel general de cómo está la situación no solo en Latinoamérica, sino en otras latitudes, y cómo le ha afectado a la población trans a nivel, sobre todo de hombres trans, a nivel general, el tema de las violencias, las diferentes violencias que se sufren, las discriminaciones, el acceso a los recursos. Me gustaría que hablemos hondamente sobre estas temáticas. Después de sus participaciones, si nos queda tiempo, vamos a tener participación del público a través de sus preguntas y comentarios, y después les asignaremos alrededor de 1 minuto o 2 para que den unas palabras finales y un mensaje al público que nos está observando el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, empezaríamos con Jan Matarrita. Jan Matarrita es costarricense, es un hombre trans y es coordinador de Sigualar Hombres Trans Costa Rica. Es docente de primaria en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, es poeta y activista. Te cedemos la palabra, Jan. Las cámaras y los micrófonos son tuyos en este momento. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Natasha, muchas gracias por la invitación y al proyecto Centroamérica Diversa. Y también un gusto estar aquí compartiendo con todos. Y también un honor para todas las personas que nos están viendo desde diferentes puntos. Bueno, para comenzar quiero hablarles un poco sobre Sigualar. Sigualar es un grupo que nació hace casi 4 años. Cuando Sigualar nació fue por una gran necesidad que teníamos de hacer incidencia política, de que se hicieran valer nuestros derechos, de que se respetara nuestra identidad, de acompañarnos y de encontrar otros pares, ¿verdad?, que tuvieran las mismas inquietudes. Al inicio éramos muy pocos, ahora Sigualar somos 25 miembros, entre ellos menores de edad, adolescentes. También hay adultos y compartimos diferentes vivencias, nuestros procesos y nos apoyamos, ¿verdad? En cuanto a hablar un poco del contexto en Costa Rica, bueno, como todos los que estamos aquí, en Latinoamérica tiene un contexto sumamente violento y machista, y Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? En Costa Rica tenemos algunos avances, sí, pero también estamos aún luchando porque esos avances
no se borren del mapa, por decirlo de alguna manera. Cuando entró desde el año pasado en vigencia la OC 24, esto permitió que entrara en vigencia el matrimonio igualitario y también que a los hombres trans y las mujeres trans y las personas trans pudiéramos cambiar a nuestro nombre. Antes solo se reconocía nuestro CC y podíamos en algunas instituciones del Estado pedir que se validara nuestra identidad y nos ponían el conocido como, aunque siempre salía nuestro nombre registral, ¿verdad? ¿Cuál fue el fallo de esto? Que no se siguió al pie. Entonces, los menores de edad en este momento no tienen reconocimiento de su identidad, ni tampoco tenemos el derecho a tener nuestro género escogido en nuestros documentos. Entonces, por ejemplo, nuestros compañeros, nuestros compañeros, nuestras compañeras que tienen menos escolaridad han tenido más dificultades para encontrar un trabajo digno. ¿Por qué? Porque tienen que ir a traer sus hojas de delincuencia y sus hojas de delincuencia siguen saliendo, por ejemplo, si yo fuera a pedir mi hoja de delincuencia, Jan Matarrita, sexo femenino. Entonces, en algunos lugares esto crea una gran barrera y se manifiesta la transfobia, obviamente, ¿verdad? Luego, otra cosa que quería comentarles también es que se está empezando a implementar el protocolo de hormonación. Esto incluye lo que son medicamentos, no tratamientos o operaciones, pero excluye también a los menores de edad. Y luego, bueno, ahora hay algo muy importante, ¿verdad? Lo que les decía de la lucha, de seguir en pie y seguir peleando por esos derechos. En nuestro país, la parte conservadora ha metido una acción de inconstitucionalidad al artículo 38999. Este artículo a nosotros nos daba una ventaja porque hacía que se valiera nuestra identidad, que se respete nuestra orientación sexual, y entonces quieren quitarlo porque dice que supuestamente está en contra de los valores y las tradiciones religiosas. Entonces, por eso decía en un principio que es muy importante que sigamos luchando para que estos decretos, estas leyes, estos protocolos, estas acciones que están en este momento no se echen para atrás, como ha pasado mucho en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿verdad? Con esta corriente conservadora y que malinforma, pues Costa Rica no ha sido la excepción. En las elecciones también Costa Rica tuvo un contexto sumamente violento, ¿verdad? Y aún así la Asamblea Legislativa también está polarizada, ¿verdad? Entonces, bueno, me devuelvo otra vez a Sigualar y en cuanto al COVID, nosotros nos hemos estado apoyando, haciendo campañas de recolección de víveres. En este momento estamos finalizando nuestra sexta campaña. Hemos visto que el COVID ha afectado a muchos de los compañeros y compañeras que no tenían un trabajo, por ejemplo, más estable o en una institución del Estado. Entonces, los que tenían un trabajo más informal, por decirlo de alguna manera, o incluso en instituciones privadas, se han quedado sin trabajo. También puede ser, o ha pasado, perdón, que sus parejas se han quedado sin trabajo, entonces esto ha bajado significativamente su entrada económica, ¿verdad? Entonces, por esto fue que nosotros tomamos la iniciativa de comenzar con las campañas. Las campañas han sido un éxito, se han favorecido 13 familias de los menores y de los adultos, incluso compañeros de otros grupos nos han pedido ayuda. Nosotros estamos abiertos a que si algún compañero o algún compañero trans necesita, podemos ayudarle. De hecho, en la cuarta entrega de víveres entregamos también a 2 mujeres de Jacó, y siempre que estén nuestras posibilidades, pues estamos abiertos, ¿verdad? Para poder ayudarles, y seguimos con estas campañas y ayudando a nuestros compañeros que en este momento están con necesidades. Por el momento, ninguno de los que estamos en el grupo ha sido contagiado con COVID. Sí tenemos un amigo, él aún no ha llegado al hospital. Sí me externaba una inquietud, ¿verdad? Que él estaba muy asustado si llegaba al hospital, qué iba a pasar, en qué lugar lo iban a poner, tras de que ya está enfermo, ¿verdad? Revictimizarlo y ponerlo en el lado de las mujeres, para él iba a ser muy duro. Entonces, que estaba un poco con este miedo, ¿verdad? Porque aún es esos son uno de los puntos que hay que seguir tratando, por lo menos en la caja, ¿verdad? De que la persona que pueda llegar sin tener que hacer un gran papeleo,
un gran y cansado proceso burocrático, se respete su identidad y una vez vaya al pabellón que, pues que debe ir, ¿verdad? Entonces, bueno, por acá estamos en Costa Rica y seguimos siempre adelante y en pie de lucha. Muchas gracias, Natacha, y muchas gracias a todos y todas y todes. Muchas gracias, Jan. Me gustaría que tal vez comentaras por qué las organizaciones, por ejemplo, en Costa Rica, tuvieron que, en un inicio de la pandemia, que organizarse para apoyar a otros compañeros y compañeras trans. Bueno, porque lastimosamente no tuvimos ningún apoyo de ninguna organización del Estado. Entonces, por eso fue que entre nosotros mismos y nosotros mismos nos organizamos para crear estas campañas. De hecho, también lo tomamos como iniciativa porque las compañeras trans fueron las primeras que iniciaron, ya que muchas de ellas trabajan en comercio sexual, entonces estaban viendo muy afectadas sus entradas porque no podían salir a la calle. Entonces, ellas comenzaron y nosotros vimos esa buena práctica y decidimos ponerlo pues en práctica, valga la redundancia. Muchas gracias. Vamos a ahondar un poco más en el tema de la situación de los hombres trans en Costa Rica. Ahora continuaremos con Santiago Balvin Gutiérrez, quien es activista transmasculino no binario, defensor de los derechos humanos de personas trans, pertenece a la colectiva transfeminista No Tengo Miedo y a la coalición de voces por la equidad y la paz, donde participa como actor social en el monitoreo de políticas públicas, avances y problemáticas sobre la situación de personas transmasculinas y no binarias en Perú. Actualmente lleva una especialización en metodologías de la investigación en Claxo y es consultor para el Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Te cedemos la palabra, Santi. Muchas gracias por estar hoy en este espacio. Muchas gracias, Natasha, y a Centroamérica Diversa por invitarme. Me gustaría compartir pantalla, no sé si se puede ver. Tal vez Aitor te pueda permitirle que Santiago comparta su pantalla. Porque ahí estamos. Sí. Ajá. Genial. Bueno, dentro de lo que es la realidad de transmasculines y hombres trans en el Perú, estos son algunos datos que se ha sacado, y bueno, son los primeros datos que se ha sacado de la primera encuesta virtual para personas LGTBI del INEI, que esta instancia es del Estado. Y bueno, hay algunas cosas como muy fuertes en ese sentido, ¿no? El tema de la salud mental y haber sufrido una discriminación para transmasculines de Perú. Esto también está dividido en personas de género no binario, pero son personas de género no binario con asignades hombres al nacer y mujeres al nacer. Entonces es distinta la estadística, pero el azul es para transmasculinos y hombres trans, ¿no? Y en ese sentido, es poca la evidencia que existe en Perú sobre transmasculinos. Esta es la primera evidencia que se ha hecho en el país, esto es del 2017. Y en sí, ¿cuál es la problemática, no? En parte de la política nacional del Perú, el debate sobre la rectoría ministerial es fuerte porque ninguna institución del Estado vela por los derechos de la población LGTBI. Siempre están como entre el MINJUS, que es el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de la Mujer, quienes se tiran la pelota para saber si esta rectoría se la dan a cualquiera de los dos, ¿no? Y mientras no exista rectoría, no pueden existir políticas públicas específicas para las personas LGTBI. Y en ese sentido, para las transmasculinidades, peor.
el tema en trans masculinos en la política no existe, no existimos en la política pública y solo hay una parte en donde somos mencionados que sería en el informe de la Defensoría del Pueblo de Perú. No solamente aparecemos mencionados como, bueno, los trans masculinos son invisibles y aún son invisibles incluso dentro de la población LGTB. Eso es lo único que se menciona. Y eso es fuerte. O sea, y esta es una poca de la evidencia que existe sobre nosotros, ¿no? Para hablar sobre la misma política, más que todo hay más temas sobre mujeres trans en sí con respecto al derecho de la salud. Y siempre cuando se habla sobre temas trans, muchas veces solamente se pone a mujeres trans como únicas personas que merecen estas políticas, ¿no? Y en ese sentido no se nos nombra para nada. Pero otra parte de lo que cuenta la violencia hacia trans masculinos es que la mayoría de la violencia que ocurre hacia trans masculinidades es en el hogar y en la institución educativa. Y esto es muy fuerte porque, de hecho, para la pandemia esto ha sido súper fuerte, ¿no? Contando un testimonio propio, yo perdí el lugar que arrendaba en esta pandemia y estaba pensando entre ir a la casa de mi familia, donde ahí estaba mi agresor, e irme a otro lugar. Bueno, por suerte pude ir a otro lugar, pero no ha sido el mismo final para otros chicos trans, ¿no? Y esto ha sido como muy agudizante en parte de la pandemia. Lo otro es que, hablando sobre tema de COVID, el inicio de la cuarentena fue acá el 15 de marzo. El 24 y 25 de marzo ya empezaron a ver las primeras denuncias de mujeres trans. Habían como videos donde aparecían mujeres trans siendo torturadas, siendo tomadas con pronombres que no se identificaban. Y luego, el 3 de abril, se dio la política de pico y género, que fue muy fuerte acá en Perú, ¿no? Solo duró una semana, pero en solo una semana hubieron 15 denuncias de mujeres trans el primer día nada más. Y ese primer día fue tan violento que las demás personas trans al siguiente día, que era el día que les tocaba a chicos, o sea, ningún chico trans quería salir a la calle. Y quienes salieron a la calle, nosotros obtuvimos como 2 denuncias de hombres trans a quienes los pararon y bueno, a uno de ellos se burlaron de su DNI, lo trataron mal y a otro lo llevaron a la comisaría, ¿no? Diciéndole, oye, ¿por qué sales hoy día? Y estos son como algunas cosas que han pasado en temas de violencia, pero desde las fuerzas del orden hacia los trans masculinos. Y lo otro es que esta situación del COVID se agravó bastante, ¿no? Acá podemos ver como hubieron dos iniciativas para un formulario de denuncia, un censo nacional de diversidades transmasculinas, en el que se tenía en cuenta poder tener un registro de todo lo que estaba sucediéndonos en la etapa de COVID, ¿no? Y también, como en ese sentido, existió esta encuesta de transmasculinidades y transnobinarias AMAN, que es una investigación que estamos llevando para poder dar visibilidad a las afectaciones a los derechos humanos de transmasculinidades y transnobinarias, ¿no? Y lo otro fue que hubo una acción que también fue similar a Costa Rica, en el sentido de que entre trans masculinos nos empezamos a articular, y de hecho articulamos 7 organizaciones de trans masculinidades en todo el Perú, y para mandar ayuda o apoyos económicos a trans masculinos, ¿no? El tema de las dificultades que se tuvo en ese sentido fue el hecho de que a diferencia de las mujeres trans, como ellas vivían como entre varias, o sea, vivían en pequeños grupos, entonces sí se podían pasar la voz. En cambio, entre trans masculinos, cada uno estaba como disperso entre sus propias regiones. Entonces, sí hubo una dificultad para llegar a todos.
y también el tema de cuánta precariedad hubo en ese tiempo, ¿no? De hecho, hay dos grupos fuertes que tuvieron como se agudizó bastante el tema de la violencia. El grupo de las personas transmasculinas quienes estaban saliendo de sus hogares y saliendo de los lugares donde rentaban y volviendo a los hogares donde se les violentó. Y lo otro fue de transmasculinos que son venezolanos migrantes, ¿no? El tema de incluso no comer entre días o no tener para comer en el día o el tema del trabajo, que no se conseguía trabajo, fue bastante recrudecido para ellos, ¿no? Mientras que los trans masculinos en Perú tenían algunos apoyos de su familia y como les digo, otros, lo más fuerte que pasó fue que tuvieron que regresar a la casa de sus padres donde recibían abuso, ¿no? De hecho, supe de 2 casos o 3 casos en los que hubo sí desalojo del hogar, ni siquiera en la familia se le aceptó y estas personas buscaron refugio. Esta situación, al menos como para nombrar de qué manera se agudizó, hubo el abuso de poder de las fuerzas del orden, tortura, detención arbitraria, la violencia familiar hacia trans masculinos, la situación de calle de personas trans por desalojo, como dije, el regresar al ciclo familiar violento, la pérdida del trabajo. De hecho, yo también soy una de las personas que perdió su trabajo, la terapia hormonal truncada, la no dotación de medicamentos para personas que viven con VIH y el tema de salud mental de personas trans también fue muy fuerte porque el pico y género, esto es algo que se vio en entrevistas con chicos trans, fue muy fuerte para su salud mental, ¿no? El nivel de ansiedad creció y también como el hecho de tener mucho miedo a salir a la calle. Aún se tiene mucho miedo a salir a la calle y eso es lo que nos comentan algunos compañeros trans. Lo otro es que los cambios de nombre se pararon porque el Poder Judicial paró, entonces prácticamente están congelados los procesos de cambio de nombre que acá son judiciales, ¿no? Esto va a tener una demora para la garantía de la identidad de género de hombres trans. Y en esta pandemia lo que pasó fue que la Corte IDH sacó una sentencia por Azul Rojas Marín que hablaba sobre tener registros de violencia de las fuerzas del orden hacia personas trans. Esto fue también en la etapa de COVID y justo fue en la semana en que se dio la ley de pico y género. Entonces es muy importante que esta sentencia haya salido justo en esa semana, ya que hizo que yo creo que hizo que justamente este pico y género se quitara y ya no se diera por más semanas, ¿no? Lo cual ha sido distinto para otros países. Y creo que eso sería todo con respecto a Perú. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y no sé si hay alguna pregunta sobre... Hola. Hola, Santi. Bueno, podemos dejar un espacio dependiendo de las preguntas y comentarios que tengan quienes nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias por tu participación y por este recorrido que nos hiciste sobre la situación de los hombres trans en Perú. Continuamos ahora con Pau González. Pau González es un hombre trans de Panamá, uno de los fundadores de Hombres Trans Panamá, HTP, la primera organización de hombres trans en este país, cofundador y tesorero de PFLAG de Panamá, un grupo que reúne a amigos, familias y aliados y aliades de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer, que están comprometidas con el avance e igualdad a través de su misión de apoyo, educación y promoción. Es miembro de la red de colectivo americano de hombres trans, RedCat, y también es miembro de la coalición Voces por la Equidad y la Paz, con la cual participó en
edición número 49 de la Asamblea del periodo ordinario de sesiones. Estamos hablando de la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. Te cedemos la palabra, Pau. Muchas gracias, de verdad, Natasha. Muy contento y muy agradecido de estar aquí para compartir con ustedes. Tengo mucha información, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Y bueno, tienes tiempo, pues. En Panamá la situación ha sido bastante compleja, bastante difícil, pues esto de la medida binaria sin contemplar a las personas trans nos golpeó bastante fuerte. Es el único país que tuvo esta medida y la mantuvo. La mantuvo hasta el 14 de septiembre, o sea que pasamos desde el 1 de abril hasta el 14 de septiembre, fueron 5 meses y 14 días. Durante ese tiempo, bueno, desde que empezó esta medida, pues empezamos a recopilar los casos de discriminación hacia personas trans que se estaban dando. Fue muy difícil porque pues nosotros la verdad que no estábamos listos para enfrentar una medida como esta que no nos contemplara y era como sentirse que uno echa hacia atrás. Entonces lo que hicimos fue desarrollar 2 formularios, uno que era para recopilar los casos de discriminación y poder evidenciar de que sí habían discriminaciones que se estaban dando, y otro que era para una red solidaria de personas trans y poder apoyar a las personas trans en las diferentes partes de Panamá con lo que es el acceso a necesidades básicas. ¿Qué pasó desde que pusieron la medida? Bueno, desde el primer día se llevaron detenida y presa a una mujer trans y también detuvieron y negaron acceso a un hombre trans a entrar a un supermercado. Ese primer día era un día que se estaba asignado para que salieran mujeres. Entonces la mujer trans salió de acuerdo a su identidad y la llevaron presa. Y al chico trans en el supermercado le dijeron, no, es que tú vas a alterar a las mujeres adentro del supermercado, no puedes entrar. Entonces a raíz de eso era como, bueno, entonces ¿qué día salimos? Y muchas personas trans dijeron, bueno, entonces no salimos ningún día. Y es como que esta medida nos hizo pasar por una casa por cárcel. Yo la verdad que como activista fue difícil porque nosotros también somos seres humanos que pues estamos enfrentando todo esto, entonces era cómo ayudar a otras personas pares desde mi encierro que también estoy pasando, ¿no? Pero como con mucha fuerza y con mucha, no sé, creatividad, buscamos de cada reto que estábamos enfrentando una oportunidad. Entonces, con todos los casos que íbamos recopilando de discriminación, logramos hacer un informe con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, y este informe se lo presentamos a las autoridades de Panamá y también a diferentes organizaciones a nivel internacional. Una de las organizaciones que nos dio mucho apoyo fue Human Rights Watch, quienes mandaron una carta directa al presidente de Panamá. Y también hicieron entrevistas, salieron diferentes reportajes en diferentes periódicos a nivel internacional. Y pues aquí en Panamá las autoridades, nosotros seguimos evidenciando los casos que se estaban dando y sí logramos de que el 11 de mayo saliera un comunicado por primera vez en donde Panamá desde su Ministerio de Seguridad dice que no se debe discriminar a las personas LGBT. Y luego el 16 de julio sacan otro comunicado mencionando específicamente a las personas trans que no se les debe discriminar. Sin embargo, estos eran comunicados que eran solamente palabras y no había como una acción que dijera, bueno, pueden salir de acuerdo a su identidad y a los policías que incumplan van a tener consecuencias. Entonces seguimos empujando a que esto se desarrollen protocolos con perspectiva de derechos humanos que contemplen a las personas LGBT, a las personas trans. Con lo que fue el apoyo a necesidades básicas con la Red Solidaria Trans, hasta la fecha de hoy hemos podido apoyar 174 personas trans a nivel nacional, 159 mujeres trans, 14 hombres trans, una persona no binaria y se inscribieron 14 personas voluntarias. Desarrollamos el grupo de apoyo para personas trans con psicólogos aliados. Hicimos una primera ronda en donde participaron personas trans no solo de Panamá, sino también de Costa Rica, Colombia, Venezuela y Guatemala. Y los psicólogos aliados han estado también brindando apoyo individual a diferentes personas trans que
que han estado sufriendo ansiedad y diferentes crisis de suicidio debido a toda la discriminación y todo lo que se está viviendo. Y bueno, el instrumento de los casos de discriminación que presentamos a las diferentes autoridades, también se lo presentamos a los directores de medicina legal y forense. En Panamá ahora mismo el tema del cambio de nombre es posible. Desde el año 2018, Hombres Trans Panamá, PIFLAG Panamá y Fundación Iguales tuvimos una reunión con los directores de registro civil, y aunque en Panamá es una ley que se puede cambiar el nombre a personas mayores de 18, demostrando que tienes este nombre, que lo has usado los últimos 5 años, llevas 3 pruebas fehacientes de diferentes fuentes. Para personas trans era muy complicado y siempre ponían peros, o quien te atendía te decía no. Para las demás personas sí, pero para ti no. Desde el 2018 empezamos un camino de comunicación, presentamos la opinión consultiva 24, les explicamos la importancia de que se contemple esta opinión consultiva, se acople, se actualicen nuestros procesos. Y a raíz de eso empezó a caminar un poco mejor el cambio de nombre. Ya aunque no es de acuerdo a la opinión consultiva, no deberíamos tener que presentar pruebas, pues ya demora menos tiempo. En mi caso, fui el primer hombre trans que logró el cambio de nombre. Duró 1 año y 1 mes para poder lograrlo. Las siguientes personas, chicos trans que lo hicieron, les ha demorado ya 3 meses, 2 meses. Entonces, ahora con la pandemia pensamos que ya no iban a poder seguir haciéndose los cambios, pero hemos mantenido la comunicación con el registro civil, y esto ya permiten que las pruebas se puedan presentar de manera digital, y luego solamente se hace una cita para cuando ya uno va a presentar todo que ya está bien, para que se pueda ingresar y se pueda empezar el proceso. Pero el cambio del marcador de masculino, femenino en Panamá solamente se puede hacer si uno se somete a un examen físico genital, que es humillante, denigrante y va pues casi tirando en tortura. Entonces, el instrumento que desarrollamos lo presentamos a los directores de medicina legal y forense, y les dijimos, miren, la opinión consultiva 24, aquí está, desde la página 43, menciona cómo debe ser el proceso de cambio de marcadores, de cómo se debe respetar la dignidad humana de las personas trans. De esa reunión nosotros solicitamos que nos dieran no solamente la reunión, sino que nos dieran por escrito cuál era la posición de esta institución. Lo hicieron, y esta respuesta la presentamos al procurador de la administración la semana pasada. Así que estamos en espera para que el procurador de la administración nos dé una opinión sobre todo este proceso que existe en Panamá y cómo se debe adaptar a la opinión consultiva 24. Y bueno, los grupos de apoyo, vamos a empezar con una segunda ronda que ahora no solamente va a ser lo que es el tema de autocuidado, sino también un componente sobre habilidades blandas de comunicación, porque para nosotros es importante que las personas trans, debido al contexto que estamos viviendo, y no solo eso, sino antes de la pandemia, pues es muy difícil el acceso a los trabajos. Entonces, con esta segunda ronda de los grupos de apoyo, con los psicólogos aliados, buscamos no solamente el autocuidado, pero desarrollar estas habilidades de comunicación para cuando uno va a una entrevista pueda tener mayor posibilidad. De hecho, durante la pandemia también logramos tener acercamientos con 2 empresas de supermercados de cadenas nacionales a nivel nacional, que nos brindaron la oportunidad de tener 2 talleres sobre lo que es la diversidad, derechos humanos y las personas trans, cómo se debe respetar su identidad, porque eran los supermercados que muchas veces negaban el acceso. Y luego, a raíz de eso, no solamente pudimos brindarle estos talleres con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones aliadas, sino que también se puede decir que empezamos como cierta alianza para que personas trans puedan acceder a trabajos en estas cadenas de supermercado. Y por eso es que es tan importante la segunda ronda de los grupos de apoyo con los psicólogos aliados, para poder entonces desarrollar un poco más las habilidades de comunicación y todo lo que es el proceso de entrevistas con las personas que quieran acceder a un trabajo en estos momentos. ¿Hacia dónde vamos? Pues ahora mismo, el viernes de esta semana, 2 de octubre,
por primera vez se va a discutir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho al matrimonio civil a parejas del mismo sexo en Panamá. A la vez que va a haber esta reunión con la Corte Interamericana, que fue a través de Fundación Iguales, también organizaciones de sociedad civil vamos a estar en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia en una demostración sobre el acceso a nuestros derechos y pronunciándonos a favor de que Panamá tiene que acatarse a la opinión consultiva 24 y que estos cuatro casos que están pendientes en la Corte Suprema desde el 2016 están allí esperando un fallo a favor o en contra. Y pues Panamá, como parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debería hacer algún pronunciamiento basado en derechos. Sabemos también que van a haber pues manifestaciones de los grupos antiderechos. Sin embargo, siento que con la pandemia hemos agarrado mucha fuerza. Sí nos ha golpeado muy duro, pero siento que hemos visibilizado mucho más nuestra existencia como seres humanos y que pues no estamos pidiendo favores, sino que somos sujetos de derechos y que como tales debemos poder gozar de todos nuestros derechos. Y bueno, como en Panamá el tema de la salud para personas trans, no está contemplado, no tenemos protocolos de atención de salud para personas trans. Logramos juntar un grupo de médicos que está tratando de desarrollar unos protocolos para atención de salud de personas trans y que pues también están viendo cómo puede haber este tipo de atención que si bien no va a ser a nivel público, pero que tampoco sea como a un precio total de salud privada, sino como un término medio. Y de parte de nuestra organización hemos seguido haciendo diferentes acciones, iniciativas para recolectar fondos y seguir apoyando a personas trans con alimentos, con el acceso a la salud, con citas médicas, con laboratorios, porque para nosotros es muy, muy importante la salud de nuestro colectivo, de las personas trans masculinas especialmente, pero por supuesto para todas las personas trans en el país, puesto que creemos que si una persona está sana, tiene una salud mental bastante fuerte, puede acceder a más cosas y luchar para que se nos reconozcan nuestros derechos. Entonces, nada, eso es más o menos lo que les quería compartir y bueno, cualquier pregunta estamos a la orden y estamos disponibles en nuestras redes sociales de Hombres Trans Panamá. Gracias. Muchísimas gracias, Pau, por este recorrido que nos hiciste. Han hecho una excelente labor desde Panamá. Sé que es una organización que es relativamente joven, pero que ha trabajado bastante arduo por los derechos o la garantía de los derechos humanos de los hombres trans ahí en Panamá. Para finalizar esta sección del panel, les presento a Alex Rodrigo Castillo Hernández. Él es de Guatemala. Él es fundador del primer colectivo de hombres trans en Centroamérica. Es presidente de la Red Latinoamericana de Colectivos de Hombres Trans y Personas Disidentes de Género Asignadas Femeninas al Nacer. Es miembro del panel de concesiones, o fue miembro del panel de concesiones del Fondo Internacional de Personas Trans, el FIT, y actualmente es miembro del panel de gobierno del Fondo Internacional de Personas Trans. Te cedemos, mi querido Alex, los micrófonos y las cámaras para que nos converses un poquito sobre la situación de los hombres trans en tu país. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con amigos, especialmente hermanos de lucha. A cada uno tengo el gusto de conocerlo personalmente y hemos tejido y enlazado amistad a través de la lucha por la población trans masculina y personas no binarias, especialmente las asignadas femeninas al nacer, ¿verdad? Entonces, un honor estar con ustedes esta tarde y por supuesto con vos, Natasha, con quien tengo el gusto de participar en varios espacios y conozco muy bien tu liderazgo. Y por supuesto al Proyecto Centroamérica Diversa por la invitación, ¿verdad? Bueno, en el 2013 empiezo a trabajar en la temática cuando conozco a los primeros dos hombres trans y me doy cuenta que Alex había pasado toda su vida sin saber específicamente
qué era y me doy cuenta de que la primera violencia que estábamos sufriendo era el no reconocimiento hacia una agenda específica de los hombres trans, de su propia identidad y sus necesidades. Muchas veces hablamos de que la población trans en general tenemos grandes retos, grandes situaciones de que todo se nos pone cuesta arriba, ¿verdad? Pero específicamente de una agenda de hombres trans nadie hablaba, nadie conversaba, y lo que no se nombra pues sabemos que no existe, y por lo tanto yo lo empecé a ver como una violencia, y desde ahí nace la necesidad de empezar a unirnos a través de colectivos, ya que muchas veces los hombres trans tendemos a hacer como un liderazgo bastante individual, el cual aplaudo, por supuesto, pero en ese andar, pues lamentablemente se va perdiendo nuestras acciones y no se toman como una necesidad colectiva de una población específica. Y es ahí donde nace Transformación en el año 2013, que tal y cual lo han comentado ya mis antecesores, pues hay un montón de necesidades, ¿verdad? Lo primero era nombrarnos y empezar a posicionarnos dentro de la misma población LGTBI. Yo recuerdo cuando yo empezaba a hablar sobre que yo era un hombre trans, me preguntaban como, ¿y qué es eso? Es como un poco ridículo, pero eso era la primera pregunta, ¿verdad? Y empezar como a explicar sobre qué era un hombre trans, y a nombrar y a pedir que se nos respetara por nuestra identidad de género fue la primera batalla. Luego empezamos a ver situaciones como la invisibilidad y la no... A ver, no había ningún estudio que nos dijera quiénes eran los hombres trans y cuáles eran sus necesidades. Hablábamos de hombres trans, pero hablábamos sobre eso. Se hace el primer estudio y mapeo de hombres trans, donde logramos que 50 hombres trans de Guatemala participaran, y lo presentamos, viendo desde la situación social, familiar, psicológica y demás que tenían estos 50 compañeros. También se nos da la situación de que, como lo explicaba Pau, pues no contábamos con ningún tipo de atención médica. Empezamos a formar ahí como ideas. Pues tengo una compañera de fórmula fantástica que me apoya en el área médica, es médico, y montamos la primera clínica para hombres trans en Centroamérica. Al hablar de la clínica de hombres trans, muchas veces tratamos de pensar, ay, en sus hormonas, y entonces los van a acompañar en el proceso. Sí, pero más allá de eso era hablar efectivamente sobre tu salud integral. Tu salud integral, desde que un hombre trans necesita hacerse una revisión de mamas. Para nosotros no se hablaba sobre temas de salud sexual, salud reproductiva, hablemos de un papá Nicolau, en fin, de situaciones muy específicas que muchas veces no se abordan en ningún protocolo y mucho menos es atendida por ninguno de los estados, ¿verdad? Entonces, desde el año 2015 empezamos a trabajar en la clínica, la cual nos ha permitido hoy por hoy atender pues a más de 80 hombres trans en el tema de salud integral y diferenciada. Hacemos jornadas de ultrasonidos, donde semestralmente se están revisando a los compañeros en el tema de diferentes situaciones de salud, ¿verdad? Entonces tratamos de abordar, ya que el Estado no lo hace, pues entonces estamos trabajando nosotros. ¿Qué nos permitió esta clínica? Aparte de empezar a que los muchachos empezaran a llegar, se dejaran de autohormonizar, o algunos que estaban en reemplazo hormonal supervisado, todo recaía en cualquier tipo de atención en salud de que era por un efecto secundario de la hormona. O sea, tengo cosa, me duele el oído, puede ser efecto secundario. Entonces tratamos de ir rompiendo los imaginarios y hacemos el primer estudio sobre salud integral de personas, de hombres trans y personas no binarias asignados femeninos al nacer, el año pasado. Lanzamos este estudio bastante interesante, porque creo que es uno de los pocos que existe a nivel América Latina, desde una realidad tal cual es el ser hombre trans en esta región centroamericana, ¿verdad? De que nuestras formas de vida no son muy saludables, la automedicación, la alimentación con saturación de grasas y demás. Entonces el estudio trata de reflejar eso, también ya lo publicamos. Entonces prácticamente hemos realizado 2 estudios. El tema de la incidencia política para nosotros es súper importante. Yo cada vez que escucho a los compañeros en los avances que se tienen en materia legislativa de derechos humanos, de verdad lo aplaudo mucho. Mientras que en Guatemala estamos en un total retroceso donde
en lugar de ir buscando derechos humanos, lo que están tratando es de eliminarlos de una manera total y a través de leyes, ¿verdad? Tenemos una ley que es contra las organizaciones no gubernativas que prácticamente lo que quieren es silenciarle la voz a la sociedad civil a través de esta ley de las ONGs. Luego tenemos la famosa ley 5272, que es una iniciativa mal llamada protección a la familia, que efectivamente aborda dos temas que nos llenan por completo o que nos abordan por completo a los hombres trans. Uno, el primero es el aborto, porque pues los hombres trans también tenemos derecho al aborto, que en lugar de ir para adelante, vamos para atrás, porque esta ley lo que pretende es agudizar las penas para las personas que se practiquen un aborto, que inicialmente ahorita está en 6 años y ahora lo quieren subir a 12 años. También desconoce por completo reconoce únicamente la heterosexualidad para la población guatemalteca, ¿verdad? Y así como el cisgenerismo. Entonces esta iniciativa de ley, la verdad, es amenazante, aberrante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le ha hecho llamados al Estado de Guatemala para que pare esta ley, pero en lugar de irse a encajonar, cada vez avanza y cada vez es como más latente y más fuerte el hecho que quieran aprobar esta ley. Entonces, créanme que tratamos de ir avanzando, pero es un poco difícil cuando tenemos los organismos del Estado en nuestra contra y por supuesto el cuarto organismo. Nosotros tenemos el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y yo siempre digo la Iglesia, que desde nuestra colonización ha venido a satanizarnos y por supuesto a querer imponer castigos y aberraciones hacia nuestras poblaciones, y no solo hacia nosotros, sino también hacia todas esas poblaciones que la misma sociedad nos vive poniendo en gran estado de vulnerabilidad. Tratamos dentro de ese mar de contradicciones ir avanzando en una agenda de derechos humanos. Documentamos casos de violación a derechos humanos de hombres trans para poderles dar un seguimiento, aunque la larga cadena de la justicia se pierden ante el no reconocimiento de una identidad de género o de una persona trans que no tiene cambio de nombre, sino solo un conocido como. Entonces se vuelve un poco cuesta arriba. Eso como a grosso modo lo que hacemos en transformación, ¿verdad? La situación de la pandemia del COVID, creo que eso fue algo que nos vino a sacudir a todo el mundo y como a poner en más evidencia que los más débiles siempre vamos a ser los más vulnerables, ¿verdad? Y eso no fue excepción para las personas trans, tal cual ya lo he comentado mis antecesores, ya que ha sido como una situación muy compleja y muy fuerte de sobrellevar. Si hablamos de que pedimos donación para ancianos, pues la gente se abre, niños, la gente apoya, defensores de tierra, la gente apoya, pero de repente cuando tú dices para hombres trans, es tan complejo y cuesta arriba el poder conseguir apoyo para hombres trans específicamente, ¿verdad? Es una cuestión bastante compleja y a nosotros pues sí nos ha costado un poco el ir consiguiendo fondos. Sí agradecemos enormemente al Fondo Internacional de Personas Trans, que tuvo a bien apoyarnos, con lo cual logramos apoyar a aproximadamente 15 hombres trans en extrema pobreza y situaciones que ya les compañeros han comentado, y los apoyamos por varios meses, ¿verdad? Tratamos como de hacer magia con lo que teníamos, y pues ahí hemos tratado siempre de ir solventando ropa que tenemos que no usa uno, que no usa el otro, en fin, tratamos de ver cómo vamos apoyándonos entre unos y otros. La situación de Guatemala, también por ser un país migratorio, de retorno, de paso, en teoría se tendría que decir que con la pandemia se había terminado esto, pero no, la gente sigue, nosotros seguimos viendo acá en Guatemala que la gente no la detiene nada ni nadie, y lo más preocupante es que al estar cerradas las fronteras, las personas en el afán de salir huyendo de la misma violencia, porque yo siempre lo he dicho, sobre todo las poblaciones LGBTIQ, no migramos porque una reunión por unión familiar o porque buscamos esos grandes sueños, ¿no? Muchos vamos desplazados y huyendo por la violencia que nos someten dentro de nuestras mismas regiones, especialmente en nuestros hermanos países de El Salvador y Honduras, que creo que son países muy, muy fuertes donde la delincuencia, el crimen organizado, las pandillas tienen cooptadas todas esas regiones y que hacen que la gente pare prácticamente huyendo con lo que tiene puesto encima.
¿Y qué es lo que pasa cuando la frontera está cerrada? Porque en Centroamérica pues sí podemos circular en los países de la región solo con nuestro documento de identificación sin ninguna visa hasta que llegamos a México, pero con las fronteras cerradas la gente lo que optó fue por empezar a huir por los puntos ciegos, y los puntos ciegos son los más peligrosos. ¿A qué me refiero? Los puntos ciegos es donde va a estar esperándote el narcotraficante, el pandillero, el que trata personas, el que trafica órganos, para poder no solo en el mejor de los casos que te asalten, te golpeen o te agredan sexualmente, o bien simple y sencillamente te secuestren, depende de quién sea quien te secuestre, y pues te toque un final horrible. Lo más preocupante de estos casos ha sido el tema de las poblaciones trans, que pues venimos con un nombre y con una identidad que no está representada dentro de nuestros documentos. Nuestros documentos dicen otro nombre, otro género. Venimos viviendo de una familia que nos ha violentado, y por lo tanto nadie sabe cómo, a nadie le vamos a interesar si nos perdemos en la frontera. Entonces, eso creo que ha agudizado muchísimo, se da mucho en las poblaciones trans, que se les llega, si asistieron a alguna organización de la sociedad civil, se logra llegar hasta la frontera, pero después de la frontera se pierde la pista por completo de los compañeros, y esto es muy aberrante y muy triste tenerlo que hablar, pero es una realidad que vivimos el Triángulo Norte de Centroamérica. Y que cuando hablamos de la violencia ejercida hacia los hombres trans, nos damos cuenta que no se tienen protocolos. Las mismas asociaciones muchas veces o lugares donde tienen estos casos, que en su gran mayoría son de religiosos, este tema no lo conocen, no saben qué hacer con nosotros, nos meten a espacios que no son los adecuados. No podemos salir a comer a la misma hora con el resto de personas, sobre todo cuando hay familias. En fin, también se vuelven espacios muy violentos, y que cuando hablamos de hombres trans, que necesitamos toallas sanitarias, que si fuimos abusados sexualmente necesitamos que nos protejan de un embarazo, de ITS, que necesitamos una prueba de VIH, te das cuenta que no se domina ni se conoce toda esta atención que necesitamos. Entonces es parte del trabajo que tenemos que seguir haciendo, tanto a nivel el liderazgo individual y por supuesto colectivo, porque sí es necesario seguir hablando de esta agenda, seguir hablando de estas necesidades, y sobre todo seguir hablando de los peligros que permanente y latentemente vivimos. Eso es parte de las violencias, y como hombre trans, el día con día creo que nos toca afrontar la violencia mayor, que es la violencia del patriarcado, esa violencia patriarcal que nos impone aquel hecho que porque tu expresión ya es muy masculina tienes que cumplir ciertos roles, ciertos patrones, y que se vuelve una violencia cotidiana y diaria, y que la tienes que ir tú mismo manejando y construyendo, y darte cuenta que no puedes estar permitiendo que ya dentro de una transición la violencia siga aumentando y siga imponiéndose, y ya no digamos la violencia de los estados, ¿verdad? Como les comentaba, en Guatemala, pues aunque eh, por lo general está en Naciones Unidas, está en todo, siempre deja al pie de página ciertas, cuando se refiere al tema del tema de vida, al tema de diversidad sexual, el derecho a la vida y el tema de diversidad sexual, deja al pie de página siempre ciertas anotaciones, lo cual nos deja pues completamente vulnerables ante un Estado. Entonces creo que pues yo ahí trato de resumir un poco qué es lo que trabajamos. Esta semana precisamente se trabajó o presentaron en cajanegra.com, hicieron un artículo muy bueno que se llama Transicionar y Resistir, hombres trans Centroamérica ante la pandemia. Yo les invito a leerla. Habla de mis grandes compañeros Jan y de Pau, de sus colectivos y del gran trabajo que han hecho en Centroamérica, y pues un poquito de este servidor, también de Honduras y de Nicaragua y de El Salvador, que es otra realidad que aunque creemos es muy similar, pues tiene sus propias particularidades. Así que los invito, y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar un poquito sobre el tema. Muchísimas gracias, Alex, por este recorrido que nos hiciste muy amplio sobre la situación de los hombres trans y de la red que vos dirigís. Me gustaría que tal vez, en el mismo orden en que participaron, conversemos un poquito,
no tenemos mucho tiempo, pero tal vez 1 o 2 minutitos de cómo es la situación con otras poblaciones de lo que llamamos diversidad sexual. Si han recibido discriminación, los recursos, tanto financieros como técnicos, con los que cuenta el movimiento de hombres trans en la región. Tal vez si empezamos con Jan y nos habla unos 2 minutitos sobre esta situación. Gracias, Natacha. Bueno, en este momento, en específico, Sigualar, estamos en un buen momento, ya que somos receptores de un fondo, el Fondo Internacional Trans, nos va a dar un apoyo. Con esto vamos a poder tener un local y vamos a poder hacer realidad otros proyectos que tenemos, ¿verdad? De escolaridad para hombres trans, de salud para hombres trans, salud mental para hombres trans. En este momento tenemos el apoyo de un centro de psicología que también nos está ayudando haciendo terapias grupales y algunas terapias individuales. También tenemos el apoyo de un consorcio de abogados que nos está ayudando, porque Siguala pronto va a tener su cédula jurídica y eso también es algo muy bueno, ¿verdad? Es un levante grande para Costa Rica y nuestra asociación. También tenemos el apoyo de Mulavi. Mulavi nos ha ayudado con asesoría legal y estamos muy agradecidos. Pronto tenemos una reunión junto con una persona del proyecto de ellos y ellas que nos van a ayudar con los menores de edad. Nos van a dar un seguimiento para que ellos puedan optar por el cambio de su nombre y que investiguen un poco, ¿verdad?, cómo está la cosa. Y pues bueno, nosotros estamos siempre generando alianzas. También estamos muy de cerca con Gafadis, que es una organización de padres, madres, hijos, tíos, tías, de personas que tienen familiares con diversidad. Y seguimos siempre adelante, ¿verdad?, con proyectos que tenemos para el futuro. En cuanto a las otras organizaciones, pues, ¿qué podría decir? En este momento las organizaciones trans hemos estado más unidas, ¿verdad?, por dicha. La pandemia nos ha golpeado mucho, sobre todo a la comunidad LGTBI. No ha habido un apoyo específico, por así decirlo, del Estado o alguna legislación específica que ayude o de alguna manera diferenciada a las personas LGTBI, ¿verdad? Entonces solo queda pues ayudarnos y apoyarnos entre nosotros, entre nosotras y entre nosotros. No sé, Natacha, si respondo tu pregunta o... Sí, muchísimas gracias. Tal vez si nos habla Pau sobre esta situación de la discriminación, si han vivido discriminación de otros movimientos, o también, por otro lado, si han tenido alianzas con otros movimientos para sus logros, y si han tenido también desafíos con otros movimientos. Sí, muchas gracias. Bueno, sí hemos vivido endodiscriminación. Sin embargo, nuestra organización pues sí es de mantenernos bien enfocados en nuestros proyectos, en construir, en seguir trabajando hacia el reconocimiento de nuestros derechos humanos como los seres humanos que somos, de trabajar con una apertura, con empatía y siempre invitando a todas las organizaciones y a todas las personas que quieran participar de lo que estamos haciendo a que participen. Como organizaciones aliadas, pues hemos estado trabajando muy de la mano con Fundación Iguales y también con el grupo de padres, madres, familiares y amigos por la diversidad, del cual yo también soy miembro. Pero siempre estamos abiertos a apoyar a las nuevas organizaciones. De hecho, hay nuevas organizaciones que han surgido con la pandemia y para nosotros es importante que si hay más personas que quieran luchar por los derechos humanos, que luchemos todos juntos hacia ese mismo fin común. La diversidad siento que enriquece y nosotros tratamos de enfocarnos en las partes positivas de lo que la diversidad nos brinda, tanto dentro de la comunidad LGBT como fuera de ella. Muchas gracias, Pau. Santi, si nos habla sobre la situación general, de la situación del movimiento de hombres trans, sobre los aciertos y los desafíos que
tiene el movimiento trans en este momento? Sí, yo creo que es como hacer más acciones articuladas con respecto a los apoyos que queremos dar a compañeros trans. De hecho, solo hubo una vez esta actividad de apoyos donde pudimos apoyar a 71 transmasculinos. Por parte del Estado no hemos recibido nada. Y de hecho, acá hay una problemática muy fuerte, ¿no? Y siempre lo digo, cuando se habla de temas de mujer o de temas de violencia de género, mayormente se adjudica esto a la identidad mujer, ¿no? Y por ende, y ha sido una realidad en esta pandemia de que muchas mujeres trans y mujeres cisgénero han recibido apoyo, y apoyo desde varias problemáticas que las transmasculinidades también eh, se vincula o se ligan por el hecho de haber sido asignadas mujer al nacer, ¿no? Y en ese sentido hay ciertas vivencias que son particulares y son similares. Entonces, eh, todo esto no se ha visto desde ese modo. Muchas veces se piensa que por identificarnos con la masculinidad o con ser hombres vamos a tener como privilegios de lo que es la masculinidad, y eso es, creo que, una falacia, ¿no? Que algo que no funciona en la cotidianidad ni en la vida real. Y creo que debe romperse, y también romperse ese binarismo de en sí cuando se habla de transmasculinidades, porque como digo, ni bien se adjudica la identidad masculina, parece que perdiéramos cualquier tipo de derecho por el hecho de haber nacido con vulva. Y en ese sentido, las políticas que se dan hacia mujeres, a diversidades, como están mucho más capitalizadas a mujeres trans, a gays y a mujeres cisgénero. Entonces, eso es una gran problemática que hemos tenido, porque eso también pasa en los fondos, eso también pasa en los financiamientos. Cuando vemos financiamientos liderados, que dicen liderados por mujeres o mujeres trans. Y creo que ahí no se ve el tema de lo trans de una manera más amplia. Y es por ello que las transmasculinidades en este momento tienen bastante falencias para conseguir financiamientos, desde el sentido de que se tiene esta idea, como les digo, de que en el momento en que nos identificamos con una masculinidad parece que perdemos todo sesgo de feminidad o violencia por ese tema, ¿no? Por ser leídes para la sociedad, porque aún siendo nosotros teniendo una imagen, el DNI, y no haber llevado quizás una terapia hormonal o no verte como una persona, como una masculinidad, acrecenta la violencia, ¿no? Y en ese sentido hay muchas limitantes por parte de el fortalecimiento hacia las organizaciones de trans masculinos, y también porque muchas organizaciones también son muy nuevas, ¿no? El hecho de la poca experiencia para esto, para desarrollar proyectos, para hacer investigaciones, para formular evidencia, es muy, yo creo que recién primerizo acá en Perú. Y creo que falta bastante trabajo que hacer en ese sentido. Muchas gracias, Santi. Alex, tal vez si nos hablas de aciertos y desafíos del movimiento de hombres trans en la región. Bueno, el primer desafío creo que ya lo mencionaste, es conseguir recursos para hombres trans. Pues yo sí tengo que reconocerlo que nosotros tres hemos venido a descubrir el agua azucarada. ¿A qué me refiero? Que con los mismos donantes, los hombres trans tenemos dos grandes limitantes. La primera la encontramos con algo muy sencillo, que era que cuando llenas tu formulario o ves las propuestas van dirigido, dicen, para mujeres, para ABC y población trans. Pero cuando te metes a llenar poblaciones trans, lo primero que te dicen es si es un grupo dirigido por mujeres. Ya desde ahí nosotros quedamos completamente fuera, porque eso sería como negar nuestra identidad. No lo podemos hacer definitivamente, eso es lo que estamos luchando y posicionando, ¿verdad? Entonces, en el momento que ponemos que no estamos liderados por mujeres, ¡puc!, se va
no podemos optar a recursos desde algo tan simple como el formulario. Entonces creo que uno de los grandes retos y desafíos de la población transmasculina es acercarnos a los donantes y explicarles que los movimientos trans están liderados por hombres trans, mujeres trans, personas no binarias y personas intersex. Con vos lo hemos bromeado a veces de los escasos recursos que los movimientos intersex como de hombres trans contamos y tratamos de hacer magia con ellos. Yo creo que eso es uno de los primeros retos y de grandes desafíos que tenemos. Luego que nos piden que tengamos una estructura completa, que hayamos manejado no sé cuántos proyectos, que si nos damos cuenta en Centroamérica la mayoría de recursos ha ido destinado a la población LGTBI en temas de VIH. Y si hoy por hoy nos ponemos a analizar el VIH, pruebas de VIH ni para hombres trans hay en Centroamérica. Es un privilegio total decir que un movimiento de hombres trans va a tener pruebas de VIH, que va a tener atención en ITS, que va a tener salud sexual, que va a tener información de salud reproductiva. Es completamente una falacia, una mentira. Entonces creo que es otro reto y otro gran desafío que tenemos por delante. Y yo insisto, seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando sobre nuestra agenda, sobre nuestras necesidades. Somos cuerpos gestantes, somos seres no asexuados y por lo tanto también necesitamos de una prueba de VIH, necesitamos de ITS, necesitamos consolidar estos cuerpos y estas identidades sobre una agenda específica y creo que es el trabajo que hoy por hoy estamos haciendo. Por supuesto, yo sí tengo que agradecer públicamente a quienes han apoyado directamente a los movimientos de hombres trans, como ha sido el Fondo Internacional de Personas Trans, del cual me siento muy orgulloso de formar parte, que nunca ha tenido esa limitante en decir este tipo de cosas, ¿verdad? Asociación Lambda, de la cual soy contador, trabajo, pero ha sido una gran aliada. A Mulavi, que nos ha abierto las puertas, y vos, Natasha, que has liderado la coalición en la cual somos muchos hombres trans los que estamos ahí involucrados y de verdad eso es un gran espacio el cual había sido completamente negado para nuestra población y hoy por hoy estamos empezando a ver una lucecita donde podemos también dar nuestros aportes, nuestras ideas, ¿verdad? Entonces creo que es ahí. Mi red se fundó en el 2015, sí, se fundó en el 2015 con el aporte de un fondo holandés que estaba cerrando. Y fue un fondo holandés el que nos dio específicamente para formar nuestra red y que lamentablemente ya no continuó, y eso fue la única chispa que encendió, apostó a la red a la cual hoy por hoy lidero, pero que ha dado sus frutos y sus diferentes liderazgos, porque unos con otros, como yo te decía, nos hemos ido dando la mano, hemos ido articulando y creciendo, ¿verdad? Así que creo que son de los grandes retos, de los grandes desafíos, y por supuesto, insisto, el agradecimiento a quienes nos han dado la mano y que nos quieren seguir apoyando. Muchas gracias, Alex. Tal vez para hacer un cierre en este panel, me gustaría que cada uno de ustedes dé una recomendación a otros movimientos para ya sea generar alianzas o para apoyar al movimiento de hombres trans en la región. Ahí sí que lo dejo libre o podemos empezar a dedo con Pau. Un minutito nada más ya para el cierre. ¿Qué recomendaciones darías a otros movimientos para generar alianzas o para apoyar al movimiento de hombres trans? Y la misma pregunta sería para el resto de los compañeros. Pues realmente las personas trans somos personas muy resilientes. Sabemos adaptarnos a las diferentes circunstancias y es verdad que estamos pasando por un desafío muy grande, pero siento que la recomendación sería siempre tener la apertura de vernos como los seres humanos que somos el uno al otro, de escucharnos y de respetarnos, de poner en práctica todo lo que exigimos a la sociedad en general a que haga, que lo empecemos a hacer desde nosotros mismos y nosotros mismos. Eso es lo que podría aportar. Gracias. Muchas gracias, Pau. Tal vez, Santi, si nos das unas recomendaciones para otros movimientos, para generar alianzas, para trabajar en conjunto, para fortalecer al movimiento de hombres trans. Yo les diría que aborten el binario y aborten el sistema cis heteropatriarcal,
porque el no mencionarnos en las políticas también es violencia, el que no se nos mencione en estos espacios es hacer que no existamos, y merecemos existir en este mundo, merecemos todo el amor en este mundo y seguir fortaleciéndonos bastante para poder lograr la garantía de nuestros derechos humanos. Muchas gracias, Santi. Tal vez, Jan, si nos das estas palabras finales. ¿Qué recomendaciones darías? Sí, muchas gracias. Bueno, que no se cansen. A veces, yo les decía hace poco que nosotros ahorita estamos muy emocionados porque tuvimos este fondo que nos va a ayudar, pero son 4 años de trabajo, ¿verdad? Entonces hay momentos donde uno siente que es mejor ya dejar este proyecto, que este grupo no va para ningún lado, que no se cansen, que busquen fuerzas en otros lados, que busquen alianzas, que les ayuden, que les refresquen, porque siempre se puede dar un poco más y con la ayuda de otros y de otras y de otros se logra, ¿verdad? Uno solo, una sola, solo es muy difícil, pero con las alianzas, buscando apoyos que tampoco tengan pena de decir a otra organización, hey, podríamos ayudarnos, hey, ¿qué les parece una alianza? Al rato puede ser que sí, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos hecho y pues nos ha resultado. Muchas gracias, Jan. Alex, tus palabras finales, ¿qué recomendaciones darías? Bueno, yo les diría, las agendas de hombres trans y personas no binarias asignadas femeninas al nacer únicamente las podemos hacer nosotros desde nuestras propias necesidades. Entonces, este llamado va más que todo hacia esta población que muchas veces ya cuando la hormona pues nos ha hecho estos grandes cambios, donde ya pasamos muy cisgéneros y heterosexuales, que es muy rico, lo tengo que reconocer porque no estás expuesto a violencia. No recordemos que siempre vamos a ser trans y por lo tanto durante nuestra vida lo trans nos va a acompañar. El hecho que la hormona actúe no significa que dejemos de ser trans, entonces creo que es importante que sí tratemos de articularnos, seguir hablando de nuestras necesidades, que los colectivos no los busquemos como bomberos para ir a apagar incendios. Ahorita me negaron un Papa Nicolau, mira, ahorita me van a meter al hospital y no sé dónde me van a meter. No, articulémonos, hablémonos, piérdanle miedo a las organizaciones, especialmente de este movimiento, porque creo que es importante que juntos y juntes empecemos a hacer esa agenda tan necesaria y tan históricamente invisibilizada, ¿verdad? Entonces, mi llamado va hacia esta población y la cual quiero contarte que no nos fraccionamos, al contrario, entre los hombres trans y personas disidentes de generaciones femeninas al nacer nos queremos mucho, nos queremos muchísimo porque nos hemos sentido tan solos dentro de nuestra lucha, dentro de nuestra vida, que cuando nos conocemos nos articulamos mucho, nos queremos mucho y se vuelve una hermandad y algo muy bonito dentro de este movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Agradezco enormemente la participación de Jan Matarrita, de Alex Castillo, de Santiago Balvin y de Pau González en este panel. Es un honor para el proyecto Centroamérica Diversa de la Unión Europea haber contado con ustedes en el panel de hoy. No se pierdan el próximo panel a finales del mes de octubre, que será sobre el tema del movimiento lésbico, precisamente un tema que también se ha dejado un tanto de lado. Así que muchísimas gracias. También mi agradecimiento detrás de la cámara, él es el encargado regional de comunicación, mi agradecimiento eterno a él. Un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo también a las personas que nos han estado acompañando en este panel y los dejo para que revisen también las otras opciones que hemos tenido de paneles en los últimos meses. Un beso enorme a la distancia, muchas gracias, hasta pronto.